El viento rugía en el alto valle, lanzando nieve como cristales rotos por los campos abiertos del rancho Callahan. Una persiana suelta golpeaba contra el costado del granero y un relincho bajo y desesperado resonaba desde el interior. Nate Callahan abrió de un tirón la pesada puerta del granero justo cuando una lluvia helada le azotaba el rostro. La imagen que se presentó ante él le provocó una oleada de ira y miedo en el pecho. Su mejor semental, Jed, un pura sangre negro que valía más que la casa de la mayoría de los hombres, yacía de costado, respirando con dificultad. Había manchas de sangre en la paja cerca de su costado, donde un trozo de madera astillada le había perforado la piel durante la tormenta. El techo sobre el caballo se estaba hundiendo peligrosamente, a punto de derrumbarse con una sola ráfaga. Maldita sea, murmuró Nate, empujando con el hombro la puerta rota y arrastrando al asustado animal para que se pusiera en pie. El caballo tropezó, pero se apoyó en él como si confiara en la tranquila fuerza de sus manos. Nate guió a Jed a un establo más seguro, con los músculos tensos y las botas hundiéndose en el barro que había convertido el suelo del granero en un pantano de lodo y estiércol. Cuando la tormenta amainó, la pared este del granero estaba destrozada. Las tablas de madera colgaban como costillas rotas y el olor a heno húmedo impregnaba el aire. Nate se quedó allí, con el pecho agitado y su corpulento cuerpo empapado hasta los huesos. Era un hombre acostumbrado a resolver los problemas con sus propias manos, pero esto era demasiado para un solo hombre. A la mañana siguiente, Nate se dirigió al pueblo con un propósito. No le importaba la vida del pueblo, los chismes, las miradas persistentes, las mujeres que cuchicheaban sobre el millonario ermitaño que había desaparecido de la sociedad para vivir entre caballos y montañas, pero necesitaba ayuda. Clavó una sencilla nota en la pared del salón local. Se necesita ayuda para limpiar cabañas y establos. Pago diario, sin preguntas. No esperaba que nadie acudiera. La gente del pueblo lo evitaba, en parte por respeto, en parte porque no sabían qué pensar de un hombre que podía cenar con magnates del ferrocarril un año y desaparecer en las tierras salvajes de Montana al siguiente. 3 días después, mientras la última escarcha de la mañana se derretía en la valla del rancho, Nate vio una figura delgada caminando por el camino de tierra. Se movía lentamente, con pasos deliberados, como si cada centímetro de terreno tuviera que ganarse. Su chal gris ondeaba con el viento frío y un sombrero gastado le ocultaba la mayor parte del rostro. Cuando se detuvo en la puerta, Nate solo vio una mejilla pálida, marcada por el hambre y las penurias. «Vengo por el trabajo», dijo en voz baja. Su voz lo tomó por sorpresa, firme, pero cansada, como un río que había corrido durante demasiado tiempo. «¿Sabes limpiar establos?», preguntó Nate, con un tono más áspero de lo que pretendía. Ella asintió levemente con la cabeza. «Me llamo Linda, Linda Rock». No preguntó por el sueldo, no preguntó dónde se alojaría, simplemente lo siguió hasta el granero, se arremangó y se puso a trabajar. Linda no se parecía a ninguna de las mujeres que Nate había conocido en sus años entre la ciudad y la frontera. No se inmutó ante la suciedad ni el viento cortante que se colaba por las rendijas de las paredes de madera. Fregó la esquina manchada de sangre cerca del establo de Jed hasta que la madera volvió a mostrar su color natural. Acarreó cubos de agua con sus manos desnudas y enrojecidas. Cuando las herramientas eran demasiado pesadas, improvisaba, arrastrándolas con una obstinada persistencia que hacía que Nate se detuviera a observarla. Quería hacerle preguntas, preguntarle de dónde venía, por qué parecía que no había comido nada caliente en días. Pero la expresión de su mandíbula, la silenciosa determinación de sus movimientos, le decían que las respuestas que ella tenía no eran para extraños. Nunca lo miró a los ojos. Al atardecer, el granero ya no olía a estiércol húmedo y podredumbre, sino a heno fresco y madera limpia. Linda se enjuagó las manos en el abrevadero, se las secó en la falda y se marchó sin decir palabra. Nate vio cómo su silueta se desvanecía por el sinuoso camino, su figura engullida por los árboles. Esa noche, el rancho parecía más frío de lo habitual. La gran casa vacía, construida con suelos de caoba pulida y amplias ventanas con vistas al valle,
parecía resonar con el tipo de silencio que carcome el alma de un hombre. Nate se sentó a la larga mesa del comedor, con la cena intacta ante él, y se encontró pensando en la extraña mujer que limpiaba sus establos como un soldado en misión. ¿Por qué había venido sola? ¿Por qué se marchaba antes de que anocheciera, como si huyera de algo? Su mente, normalmente tan centrada en los negocios y los caballos, se negaba a dejar de lado esas preguntas. Por primera vez en meses, Nate no podía dormir. El recuerdo de sus manos ásperas y esa mirada de tranquila rebeldía en sus ojos le quemaban la mente. Se levantó antes del amanecer, con la silla de montar en la mano. Si la tormenta no hubiera destruido el granero, quizá nunca se habría cruzado en el camino de esa mujer. Y sin embargo, algo en lo más profundo de su ser le susurraba que ella era más que una simple trabajadora en busca de empleo. Cuando salió el sol, Nate se quedó junto al granero, observando el camino de tierra por donde ella volvería a aparecer. No sabía qué estaba buscando. Quizás respuestas o simplemente la confirmación de que ella era real y en algún lugar dentro de él, un pensamiento desconocido comenzó a crecer. ¿Quién es Linda Rock? ¿Y qué esconde? A la mañana siguiente, la escarcha aún se aferraba a los bordes de las vallas del rancho como encaje de hielo. Nate se despertó antes de que el sol hubiera superado las cimas de las montañas, con su aliento visible en el aire frío de su dormitorio. Se puso su pesado abrigo y sus botas, tratando de sacudirse la extraña inquietud que se había apoderado de él desde que conoció a Linda Rock. Ella ya llegó justo después del amanecer, caminando por el mismo camino de tierra, con su chal bien ajustado contra el viento cortante. Nate estaba reparando un poste roto de la valla cuando la vio. Ella asintió con la cabeza una vez, sin mostrar ni cordialidad ni distanciamiento, y se dirigió directamente al granero. Sin charla, sin cortesías, solo trabajo. Nate la siguió en silencio, apoyándose en la puerta del establo para observar. Linda ya se había arremangado, dejando al descubierto unos antebrazos delgados pero musculosos, con la piel enrojecida por el agua fría y el jabón fuerte. Empezó a limpiar la esquina cerca del establo de Jet, donde la sangre se había secado formando manchas oscuras. Con un ritmo casi mecánico, fregó, enjuagó y volvió a fregar, como si su vida dependiera de eliminar cada marca. ¿Has dormido bien esta noche?, preguntó Nate, con voz despreocupada, pero con un toque de curiosidad. Linda no levantó la vista. He dormido, respondió simplemente. Puedes quedarte en la cabaña cerca del prado si quieres. Está vacía, pero puedo hacer que la limpien y la abastezcan. No hace falta, respondió ella, enjuagando el trapo en el cubo. Estoy bien donde estoy. Nate frunció el ceño. Había algo antinatural en la forma en que rechazaba la comodidad, como si aceptar cualquier amabilidad pudiera romper el frágil escudo tras el que vivía. Se quedó allí, con los brazos cruzados. Ganarás más si te quedas hasta después del atardecer, le ofreció. Linda se detuvo y escurrió el agua del trapo. Me iré cuando termine la jornada, no más tarde. Su voz era suave pero firme. Nate ladeó la cabeza, estudiando su perfil, la nitidez de sus pómulos, la línea decidida de sus labios, la tranquila intensidad de cada uno de sus movimientos. Todo en ella susurraba que era alguien que llevaba una pesada carga. Quería preguntarle, ¿de qué huyes? Pero algo en su quietud le advirtió que guardara silencio. Al mediodía, Linda había fregado y barrido el granero, hasta que incluso las manchas más antiguas habían desaparecido. Nate intentó distraerse con las reparaciones, ajustando bisagras y comprobando los suministros de pienso, pero su atención seguía volviendo hacia ella. Trabajaba con una especie de urgencia, como si cada segundo contara, pero se negaba incluso a tomarse el más mínimo descanso. Cuando él le ofreció pan y café, ella se limitó a negar con la cabeza y dijo, «He traído algo». Ese algo resultó ser un pequeño paño doblado con un trozo de pan dentro. Nate se fijó en cómo lo partía por la mitad y guardaba una parte en una pequeña lata, como si lo guardara para más tarde o para otra persona. Al final del día, Linda recogió sus herramientas y se levantó, limpiándose las manos en la falda.
Ya es suficiente por hoy. Nate la vio ajustarse el chal y emprender el camino. No había ningún caballo esperándola, ni ningún carro que la llevara a casa. Simplemente se adentró en el sombrío sendero del bosque, con la espalda recta y el paso firme. Algo inquietó a Nate. Había visto mujeres como ella en la ciudad, mujeres abandonadas por sus maridos o sus familias, haciendo lo que podían para seguir adelante. Pero esto era diferente. Había un misterio en su forma de moverse, un silencio que parecía casi protector. A la mañana siguiente fue igual. Llegó temprano, trabajó duro y se marchó antes de que el cielo se tiñera de dorado. Y al día siguiente, al quinto día, la curiosidad de Nate se había convertido en algo inquieto e implacable. Esa tarde, cuando el sol se ocultó tras las montañas, pintando el valle de profundos tonos púrpura, Nate tomó una decisión. Ensilló su caballo castaño, se puso los guantes y partió en silencio, siguiendo el tenue contorno de su figura en el camino. Linda no pareció darse cuenta. Caminaba con determinación, sin mirar atrás, con pasos rápidos a pesar del terreno irregular. El sendero se estrechaba, bordeado de pinos y arbustos frágiles. Cuanto más se adentraba Nate, más olía el aire a humo de leña y musgo húmedo. Mantuvo la distancia, con el corazón latiendo con fuerza por una extraña mezcla de culpa y expectación. ¿Por qué estaba haciendo esto? No era el tipo de hombre que se entrometía en la vida de los demás. Sin embargo, había algo en Linda que le atraía, algo que le decía que ella ocultaba una historia mucho más dolorosa de lo que dejaba entrever. Después de casi media hora, Linda se desvió del sendero principal y atravesó un matorral hacia lo que parecía un claro abandonado. Nate se detuvo justo antes de que los árboles se abrieran. Desmontó de su caballo para avanzar silenciosamente a pie. A través de las ramas lo vio. Una cabaña, si se le podía llamar así. La estructura se inclinaba hacia un lado. Su techo se hundía bajo años de abandono. La puerta no era más que una manta raída y una tenue luz parpadeaba en el interior. Nate estaba a punto de dar media vuelta, diciéndose a sí mismo que no tenía derecho a espiar, cuando lo oyó. Risas, no fuertes ni descuidadas. Eran las risas suaves de los niños, de las que calientan una habitación, incluso cuando el aire exterior es gélido. Se acercó, atraído por algo que no podía nombrar. Asomándose por un hueco en la pared, Nate vio a Linda arrodillada junto al fuego, con el rostro transformado por una ternura que no había visto en días. Una niña descalza corrió hacia sus brazos, riendo, mientras dos niños jugaban con una cuchara de madera y una taza de hojalata rota. Una niña mayor, de unos 11 o 12 años, vigilaba junto a la puerta de mantas, con los ojos alertas pero llenos de tranquila confianza. Nate sintió un dolor agudo en el pecho. Linda no era solo una vagabunda tranquila, era una madre. Y estos 4 niños, delgados, descalzos, pero tan llenos de vida, eran todo su mundo. Mientras la fría noche se instalaba en el claro, Nate se deslizó de nuevo entre las sombras, con la imagen grabada en su mente. Linda abrazando a sus hijos, su rostro cansado iluminado por la luz del fuego. Cabalgó a casa en silencio, con sus pensamientos más fuertes que el viento. Durante años, Nate había creído que la riqueza podía proteger a un hombre de la soledad, que el trabajo duro y la propiedad de la tierra eran suficientes para llenar el vacío interior. Pero aquella noche, al desmontar en el rancho, se dio cuenta de que algo nuevo había despertado en él, algo más fuerte que la curiosidad, algo parecido al anhelo. Y, por primera vez, Nate Callahan se quedó despierto, sin pensar en sus caballos, sus tierras o su fortuna, sino en una mujer llamada Linda Rock y en los 4 niños que la esperaban en una cabaña destartalada en el bosque. A la mañana siguiente, amaneció con una fuerte helada, de esas que tiñen el mundo de plata antes de que el sol pueda calentar el valle. Nate se asomó a la ventana de su casa, con una taza de café en la mano, pero su mirada no se posaba en las colinas ni en los caballos. Se detenía en el recuerdo de lo que había visto en el bosque. El rostro de Linda iluminado por la luz del fuego, sus brazos rodeando a 4 niños que no tenían más que su amor para mantenerlos a salvo. Cuando Linda llegó,
Tenía el mismo aspecto de siempre, con el chal gris bien ajustado, los ojos bajos y la expresión firme e indescifrable. Nate la observó un momento más de lo habitual antes de hablar. «Tienes que caminar mucho todas las noches», dijo. Ella no dejó de enrollar la cuerda que había utilizado para atar los fardos de heno. «Me las arreglo». «Arreglarse no es vivir», murmuró él, pero no insistió más. La forma en que se movía y la tensión de sus hombros le indicaron que no estaba preparada para hablar. Aún así, no podía ignorar la imagen de sus hijos durmiendo en un suelo de tierra mientras ella rascaba estiércol con las manos desnudas. Cuando ella se marchó esa noche, Nate se encontró paseándose por el granero. Miró las sillas de montar pulidas, los sacos de pienso apilados ordenadamente en la esquina, las pilas de heno fresco, todas las comodidades que podía proporcionar sin pensarlo. Mientras tanto, Linda y sus hijos sobrevivían a base de sobras y coraje. A la mañana siguiente, antes de que Linda llegara, llenó un saco de arpillera con harina, una loncha de tocino ahumado y una pastilla de jabón envuelta en un paño. Lo dejó colgado en el clavo fuera del cobertizo donde ella guardaba sus trapos de limpieza. No dijo nada, no esperó a que le diera las gracias. Era una ofrenda silenciosa, un gesto de respeto más que de caridad. Linda vio la bolsa cuando llevaba la mitad de las tareas. Se detuvo, apretando con fuerza el trapo que estaba usando para fregar el suelo. Sus ojos se suavizaron, casi como si fuera a llorar, pero en lugar de eso apretó la mandíbula. Sin decir nada, terminó su trabajo y salió del granero. Nate descubrió más tarde ese mismo día que la bolsa había desaparecido, junto con una pequeña moneda y una nota colocada cuidadosamente sobre el banco de trabajo. «Por favor, no más. Trabajo para vivir, no para aceptar caridad». No había firma, no hacía falta. Leyó la nota 2 veces antes de doblarla con cuidado y guardarla en el bolsillo. Algo en su orgullo le impactó como un martillazo. No era solo una mujer que intentaba sobrevivir. Era una madre decidida a valerse por sí misma, por muy duro que fuera el terreno que pisaba. Pasaron los días, pero Nate no pudo evitar hacer pequeños gestos. Al día siguiente dejó un par de guantes de trabajo y al siguiente, un peine de madera. No volvió a dejar comida. Entendía sus límites. Linda nunca mencionó los objetos, pero él se dio cuenta de que los usaba. Cuando limpiaba los establos con los guantes puestos, sus manos ya no sangraban por las duras cerdas. Su silencio comenzó a cambiar. A veces, cuando Linda estaba trabajando, levantaba la vista brevemente, casi como si reconociera su presencia. A veces, Nate se quedaba más tiempo del necesario en el granero, fingiendo inspeccionar el pienso, pero en realidad solo observándola. Aún no era romántico, al menos no en el sentido en que lo describían las historias. Era más tranquilo, construido a partir de espacios compartidos y un entendimiento tácito. Una tarde, cuando la luz dorada se deslizaba sobre las colinas, Nate vio a alguien al borde del granero. Un niño de no más de 10 años estaba allí de pie, agarrando una pequeña cesta. Tenía el pelo enmarañado y las mejillas manchadas de suciedad. Parecía nervioso, pero sin miedo. «¿Eres tú quien le dio ese pan a mi mamá?», preguntó el niño. Nate parpadeó sorprendido. «Supongo que sí». El niño levantó la cesta con ambas manos. Dentro había media docena de huevos, aún calientes, algunos con pequeñas plumas adheridas a la cáscara. «Mamá dice que nunca se debe venir con las manos vacías». Nate sintió un nudo en el pecho. Cogió la cesta con ambas manos, como si sostuviera algo frágil y sagrado. «Gracias», dijo, con una voz más baja de lo habitual. El niño sonrió rápida y tímidamente, y luego se dio la vuelta y corrió por el camino hacia el bosque. Nate se quedó allí de pie durante un largo rato, mirando los huevos, sintiendo algo que no había sentido en años, como si una puerta dentro de él se hubiera abierto un poco. Esa noche, colocó los huevos en un cuenco sobre la mesa de la cocina. Junto a ellos, dejó una nota escrita con su letra tosca y cuadrada. «Gracias, y dile a tu madre que no todos los regalos tienen que ser devueltos». Dudaba que Linda la viera, pero escribirla le hizo sentir más cerca de algo que aún no podía nombrar.
Durante la semana siguiente, Nate se despertó más temprano de lo habitual, no por las tareas domésticas, sino porque quería que el granero estuviera más bonito, más limpio y más cálido para Linda. Reemplazó las tablas podridas del corral trasero y engrasó las bisagras de la puerta para que dejaran de chirriar. Tapó una gotera en el techo y barrió el desván, diciéndose a sí mismo que todo era por los caballos, pero sabiendo que en parte era por ella. Linda se dio cuenta. No dijo nada, pero a veces él captaba su mirada fija en una tabla nueva o un clavo apretado, con una expresión indescifrable, pero más suave que antes. Una mañana especialmente fría, mientras Linda se preparaba para salir, Nate lo intentó una vez más. «Sabes», dijo, apoyándose en la puerta del granero, «hay mucho espacio en la casa de los trabajadores si tú y tus...» Se detuvo antes de decir hijos. Ella no le había hablado de ellos, y él no estaba preparado para admitir que lo sabía. Linda se tensó. «Estoy bien», dijo secamente. «Estamos bien. Nosotros...» La palabra le golpeó como una campana. No había duda. Su vida no era solitaria. Tenía a alguien, tal vez más de uno, que dependía de ella. Nate la dejó ir, pero sus pensamientos ardían como carbones encendidos mucho después de que se pusiera el sol. No la siguió esa noche. Todavía no. En cambio, se sentó en el porche, observando las estrellas que salpicaban el cielo, preguntándose cómo un hombre con más riqueza de la que jamás podría gastar se sentía tan inquieto, tan obsesionado con una mujer que no quería nada de él más que el salario de un día. Pensó en el niño con la cesta de huevos, en las manos de Linda, en carne viva pero firmes, en la luz del fuego en aquella cabaña destartalada. Cuando se durmió, Nate ya había tomado una decisión. No dejaría las cosas como estaban. Encontraría la manera de ayudarla, de ayudarlos, lo pidiera ella o no. A la tarde siguiente, una tormenta comenzó a formarse sobre las montañas, con nubes oscuras que se arrastraban como lobos. Nate se paró al borde del porche, observando cómo el viento barría el valle. En algún lugar allá afuera, Linda y esos niños se protegían del frío con nada más que una cabaña delgada y la fuerza de voluntad de una madre. Pensar en ellos en ese lugar frágil le hizo apretar la mandíbula. Decidió que al día siguiente vería por sí mismo qué tan mal estaban las cosas y, si eran peores de lo que imaginaba, no se quedaría de brazos cruzados. La tormenta se acercaba, preparando el escenario para lo que estaba por venir. La tormenta se desató sobre el valle con una furia que parecía casi personal, golpeando las colinas y haciendo vibrar cada tabla suelta del rancho. Nate cerró las contraventanas de su porche y miró hacia la oscura línea de pinos donde Linda había desaparecido esa tarde. No la había visto desde el mediodía, y la idea de que estuviera caminando con ese tiempo le revolvió las tripas. La lluvia azotaba el techo del granero, retumbando como un trueno lejano. Los caballos que estaban dentro estaban inquietos, golpeando nerviosamente el suelo de madera con sus cascos. Jed, que aún se estaba recuperando de la herida en el costado, soltó un grito agudo. Nate revisó los establos, ajustando las mantas y murmurando palabras de consuelo. Incluso mientras trabajaba, su mente seguía divagando hacia la imagen de la cabaña de Linda, pequeña, frágil, medio enterrada en el bosque. Al caer la noche, el viento aullaba como un ser vivo, sacudiendo las puertas del granero hasta que las bisagras crujían. Nate se quedó en la puerta, con la lluvia empapando el ala de su sombrero. Podía sentir la llamada del instinto, esa voz inquebrantable que le decía que algo no estaba bien. Linda podría ser lo suficientemente orgullosa como para rechazar la caridad, pero una tormenta como esta podría arrancar el techo de su refugio. Y esos niños. No perdió tiempo debatiendo. En cuestión de minutos, Nate ensilló su yegua castaña y se adentró en la tormenta. La lluvia le golpeaba la cara como agujas, y el camino hacia el bosque estaba resbaladizo por el barro y las ramas caídas. Cuanto más se adentraba, más oscuro se volvía, con los árboles apiñándose como una pared. Cuando llegó al claro, sus peores temores se confirmaron. La cabaña se inclinaba aún más que antes. Una esquina del techo ya se había derrumbado. A través de un hueco en la pared, vio el destello de la luz del fuego y movimiento.
Desmontó y gritó, «¡Linda!». La puerta de mantas se abrió de golpe. Linda estaba allí, con el rostro pálido y mojado por el agua de lluvia. «Nate», su voz casi se perdía en el viento. «Coge a los niños», le ordenó. «Este lugar no aguantará ni una hora más». «No puedo», comenzó ella. Pero otra ráfaga de viento hizo temblar las paredes. Una viga crujió siniestramente sobre sus cabezas. La protesta de Linda se apagó en sus labios. Dentro los niños estaban acurrucados en un rincón, con los ojos muy abiertos reflejando la luz del fuego. La mayor, Nala, abrazaba a la pequeña Ruth contra su pecho, mientras que los niños, Leo y Tom, miraban a Nate sin saber muy bien si temerle o confiar en él. «Vamos, Dejón», dijo Nate arrodillándose a su altura. «Tengo una casa grande al otro lado de la colina. Es cálida y segura. No podéis quedaros aquí esta noche». Linda lo miró, dividida entre el orgullo y la desesperación. Finalmente, asintió con la cabeza. «De acuerdo, pero solo hasta que pase la tormenta». Nate reunió rápidamente a los niños y los envolvió en cualquier tela seca que pudo encontrar. Levantó a Ruth en sus brazos, con sus pequeños dedos aferrados a su cuello, y se dirigió hacia el caballo. «Haremos 2 viajes», dijo. «Primero llevaré a los niños y luego volveré por ti y las niñas». Linda negó con la cabeza. «Iremos todos juntos. Hemos caminado por caminos peores que este». El viaje de vuelta fue agotador. La lluvia convirtió el suelo en barro y el viento aullaba entre los árboles. Nala agarraba con fuerza la mano de Tom y Leo caminaba con dificultad a su lado, castañeteando los dientes. Nate caminaba junto al caballo, manteniendo a Linda y a los niños cerca. Cuando llegaron al rancho, la visión de la gran y cálida casa hizo que Nala se quedara sin aliento, en silencio y asombrada. Dentro, Nate avivó el fuego hasta que rugió, llenando la habitación con una luz dorada y el crepitar de la leña seca. Le entregó una manta a Linda, pero ella dudó antes de aceptarla. «No tienes por qué hacer esto», murmuró. «Lo sé», dijo él simplemente, mirándola a los ojos, «pero quiero hacerlo». Los niños se reunieron cerca de la chimenea, con la ropa húmeda humeando al calor. Ruth se recostó contra el hombro de Linda, medio dormida, mientras Leo y Tom luchaban por mantener los ojos abiertos. Naha, tratando de ser valiente, se sentó rígida a su lado. Nate desapareció en la cocina y regresó con tazas de leche caliente, entregándoselas con delicadeza a cada uno de los niños. «Beban», les dijo. «Les ayudará». Leo lo miró, desconfiado al principio, pero después de dar un sorbo, el rostro del niño se suavizó. «Está bueno», susurró. Linda se arrodilló junto al fuego y secó el pelo de Ruth con una esquina de la manta. Nate se quedó de pie cerca, observándolos con un sentimiento que no sabía definir, algo pesado y cálido a la vez. Más tarde, cuando la tormenta se calmó y solo se oía un suave golpeteo contra las ventanas, Linda se puso de pie. «Nos iremos por la mañana», dijo en voz baja. Nate negó con la cabeza. «No hasta que la cabaña sea segura. Tú y los niños no volveréis allí esta noche. Ese lugar se está cayendo a pedazos». Linda apretó los labios, pero no discutió. Miró a Ruth, que se había acurrucado en la alfombra con Tom, con la respiración lenta y regular. La luz del fuego bailaba en su rostro, revelando el agotamiento que tanto se esforzaba por ocultar. «¿Por qué haces esto?», preguntó en voz baja. «Ni siquiera nos conoces». Nate dudó y luego dijo, «Porque he pasado años solo en una casa demasiado grande para un solo hombre. Porque nadie debería tener que luchar solo contra una tormenta como esta, y menos aún con niños». Los ojos de Linda brillaron, aunque rápidamente se apartó. No volvieron a hablar durante el resto de la noche. Nate se sentó en el sillón cerca del fuego, escuchando la respiración tranquila de los niños, mientras Linda dormitaba en una silla al otro lado de la habitación, con el chal resbalándose de los hombros. Algo había cambiado entre ellos, algo que ninguno de los dos podía definir con claridad. Cuando amaneció, la tormenta había pasado, dejando el mundo reluciente de escarcha y rocío. Nate se levantó temprano, preparó café y fue a ver cómo estaban los caballos.
Cuando regresó, Linda ya estaba despierta, de pie junto a la ventana con el chal bien envuelto alrededor de los hombros. «Nos iremos en cuanto se despierten los niños», dijo. Nate la observó, la obstinación en sus ojos, el orgullo en su postura. «No tienes por qué hacerlo». «Todavía no». Ella no respondió, pero él vio la incertidumbre en su mirada, la forma en que miraba a los niños que aún dormían junto al fuego. A medida que el sol se elevaba, Nate supo que aquello no había terminado. Algo le decía que la historia de Linda apenas comenzaba a desarrollarse, y él ya estaba demasiado involucrado como para alejarse. La luz de la mañana se coló en la casa del rancho, suave y dorada, acariciando a los niños dormidos acurrucados junto a la chimenea. Nate se quedó en la puerta, con una taza de café humeante en la mano, observando la escena con un sentimiento que no sabía definir. Era extraño ver su tranquila casa llena del sonido de la respiración, del sutil bullicio de la vida. Durante años, esta casa había sido un lugar ordenado, pulido y silencioso. Ahora se sentía cálida. Linda se movió, cambiando de postura en la silla de madera donde se había quedado dormida con el chal envuelto alrededor de los hombros. Cuando abrió los ojos, los dirigió rápidamente hacia los niños y una expresión de alivio se apoderó de su rostro al ver que seguían dormidos. Entonces miró a Nate, con expresión cautelosa, pero más suave que antes. «No tenías por qué pasar toda la noche vigilando», dijo con voz ronca por el sueño. Nate se encogió de hombros ligeramente. No le importaba. Le entregó una taza de café recién hecho y aunque ella dudó, lo aceptó. Sus dedos se rozaron brevemente, lo que le provocó una extraña sensación de calor que no tenía nada que ver con el fuego. A media mañana los niños se despertaron y tímidamente comenzaron a explorar la gran cocina del rancho. Naja, la mayor, mantenía a sus hermanos cerca, con la mirada atenta entre ellos y Nate, como si estuviera sopesando si realmente se podía confiar en ese lugar. Ruth, aún aferrada al vestido de Linda, miraba con los ojos muy abiertos la pulida mesa de madera y las ollas de cobre que brillaban a lo largo de la pared. «Podéis sentaros», dijo Nate con suavidad, señalando con la cabeza el banco. «Aquí hay comida más que suficiente». Los niños dudaron hasta que Linda asintió con la cabeza. Solo entonces se subieron al banco, con las manitas cruzadas nerviosamente. Nate cortó pan caliente, untó mantequilla en rebanadas gruesas y las puso delante de cada niño. Verlos devorar la comida, intentando sin éxito ocultar su hambre, le provocó un nudo en el pecho. «No aceptan caridad», dijo Linda en voz baja, casi como si se disculpara por ellos. «Esto no es caridad», respondió Nate. «Es el desayuno». Linda bajó la mirada hacia su café, pero no dijo nada. A primera hora de la tarde, la lluvia había cesado y un pálido sol se asomaba entre las nubes. Nate se ofreció a acompañar a Linda a ver cómo estaba la cabaña, pero ella se negó. «No es asunto tuyo», dijo, ajustándose el chal. Nate frunció el ceño. «Sí que es asunto mío, Linda. Ese lugar no puede manteneros a salvo a ti ni a estos niños. Una buena tormenta y no quedará más que astillas». Ella apretó la mandíbula. «Hemos aguantado hasta ahora». «¿Aguantado?», repitió él, saboreando la amargura de la palabra. Se acercó a ella y le habló en voz baja, pero firme. «¿Crees que no sé lo que es ser orgulloso? No querer deberle nada a nadie. Pero no estás pensando solo en ti. Tienes 4 hijos que dependen de ti para todo. Eso es más peso del que nadie debería cargar solo». Por un momento, pareció que iba a discutir, pero luego sus hombros se hundieron ligeramente. Miró a los niños, que estaban acurrucados cerca de la chimenea, jugando en silencio con un juego de bloques de madera que Nate había encontrado en un viejo baúl. La lucha se desvaneció de sus ojos. «Está bien», dijo en voz baja, solo para comprobar los daños. La cabaña estaba peor de lo que Nate esperaba. La tormenta había arrancado parte del techo y el agua goteaba constantemente a través de una grieta en el techo. El suelo estaba húmedo y el aire cargado de moho. Una cama improvisada con mantas en un rincón estaba empapada. Linda se quedó en la puerta, en silencio, con la mano agarrada al pequeño hombro de Ruth. Su expresión era indescifrable,
pero Nate podía ver el dolor en la forma en que apretaba la mandíbula y en cómo le temblaba la respiración. «No puedes traerlos aquí», dijo Nate, con voz suave pero firme. «No así». Linda miró al suelo sin decir nada. «Tengo una casa con más habitaciones de las que jamás voy a usar», continuó él. «Quedaos allí, al menos hasta que arreglemos este lugar. Sin condiciones, sin deudas». Entonces ella se volvió hacia él, buscándole con la mirada. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué te importa?». Nate dudó. Había cientos de razones, ninguna de las cuales podía explicar completamente. «Porque no soporto ver a gente buena abandonada a su suerte», dijo finalmente. «Y porque tú y esos niños merecéis un lugar mejor que este». Durante un largo momento, Linda mantuvo su mirada. Luego, con un suspiro silencioso, asintió con la cabeza. De vuelta en el rancho, los niños exploraban tímidamente. Nala ayudaba a sus hermanos a lavarse en la bomba, mientras Ruth se aferraba a la falda de Linda. Nate sacó unas colchas viejas y preparó un rincón de la casa como espacio temporal para dormir. Vio que Linda lo observaba con una expresión que no podía descifrar, en parte de gratitud, en parte de inquietud. Esa noche, cuando el sol se puso y tiñó el valle de tonos ámbar, Nate preparó una olla de estofado sobre el hogar. El olor de la carne y las verduras llenó la habitación y por primera vez, Linda y sus hijos se sentaron a la larga mesa de madera. «Coman», dijo Nate, sirviéndoles a cada uno un generoso plato. «No tienen que darme las gracias, solo coman». Por un momento, se hizo el silencio mientras todos comían. Ruth soltó un pequeño suspiro de satisfacción al probar el caldo caliente, e incluso Nala se permitió una leve sonrisa. Nate sintió algo removerse en lo más profundo de su ser, una tranquila satisfacción que no sabía que echaba de menos. Cuando los niños se durmieron, Linda se quedó en la cocina, lavando cuidadosamente los platos. Nate se apoyó en la puerta y la observó. «No tienes que hacer eso», le dijo. «No puedo quedarme sentada mientras tú lo haces todo», respondió ella, con tono tranquilo pero firme. Él la observó durante un largo momento. La luz de la lámpara reflejaba las líneas de agotamiento en su rostro, pero también algo más suave, algo fuerte. «Ya no tienes que cargar con todo tú sola», dijo él. Sus manos se detuvieron sobre el paño de cocina. «He aprendido a no esperar ayuda», murmuró ella. «Bueno, quizás sea hora de desaprender eso», dijo Nate en voz baja. Por primera vez, Linda lo miró directamente a los ojos, sosteniendo su mirada durante más de un segundo. Algo tácito pasó entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Más tarde esa noche, cuando la casa estaba en silencio, Nate se encontró sentado en el porche, mirando las estrellas, escuchando la respiración de los niños en la habitación contigua, recordando la mirada cautelosa de Linda. Todo eso hacía que el mundo se sintiera diferente, más cálido, pero también más pesado, como si una responsabilidad se hubiera arraigado en su pecho. No sabía a dónde lo llevaría ese camino, pero había una cosa de la que estaba seguro. No iba a permitir que Linda y esos niños volvieran a ser engullidos por el frío. Dentro, Linda fue a ver cómo estaban sus hijos, apartándole un rizo de la frente a Ruth. Se detuvo en la puerta, observando a Nate a través de la ventana. Había algo estable en él, algo en lo que no podía dejar de confiar. Por primera vez en años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, esto no era solo un refugio. Quizás era el comienzo de algo que había olvidado hacía mucho tiempo, la seguridad. Los días venideros los pondrían a prueba a ambos. Pero mientras el fuego ardía lentamente esa noche, comenzó a tomar forma una frágil sensación de pertenencia que ninguno de los dos podía ignorar. El rancho se había asentado en una frágil rutina durante los días siguientes. Linda y los niños se quedaron en la casa grande, aunque ella insistió en ayudar con todas las tareas para agradecer la amabilidad de Nate. Se levantaba antes del amanecer, alimentaba a los caballos y barría los suelos, mientras los niños exploraban los campos abiertos con una mezcla de asombro y cautela. Ahora se oían risas, risas suaves y vacilantes desde la cocina, cuando Ruth perseguía a Tom alrededor de la mesa, o cuando Leo le mostraba orgulloso a Nate cómo podía llevar un cubo de comida él solo. Nate se sentía atraído por esos momentos,
aunque nunca se había imaginado a sí mismo como un hombre que necesitara compañía. La casa, que antes era un lugar de silencio pulido, ahora parecía viva. Pero bajo esa calidez persistía una tensión que no podía nombrar. Linda seguía manteniéndose al margen, como si creyera que todo aquello podía romperse en cualquier momento. Esa inquietud encontró su respuesta una tarde. Nate acababa de regresar de reparar una valla en el pastizal sur cuando oyó el ruido de cascos, 3 jinetes que se acercaban rápidamente por el camino polvoriento. Salió al porche, con los instintos agudizados. El hombre que iba delante era de hombros anchos y tenía una sonrisa maliciosa que le partía el rostro curtido. Nate no lo reconoció, pero la forma en que Linda contuvo el aliento cuando apareció en la puerta le dijo todo. Su rostro se quedó sin color. Raymond, susurró, el nombre como una maldición. Raymond desmontó con el aire arrogante de un hombre que creía que la tierra debía inclinarse ante él. Bueno, si es mi esposa, dijo con voz burlona. No pensaba que vivirías a lo grande en un lugar como este. Ya no soy tu esposa, dijo Linda, subiendo al porche. Su voz era firme, pero Nate vio que le temblaban las manos. Los ojos de Raymond se posaron en Nate, evaluándolo. ¿Y quién es este? El hombre que está comprando el afecto de mis hijos. Pensaste que podías llevártelos sin más, ¿verdad? Los niños no son tuyos, espetó Linda. Los abandonaste, nos abandonaste. Raymond sonrió, mostrando una hilera de dientes torcidos. Yo no lo veo así. El papel dice que son míos, y un hombre tiene derecho a reclamar lo que es suyo. Me los llevaré ahora mismo, y no me iré con las manos vacías. $100 por cada uno y asunto resuelto. Nate apretó la mandíbula. No te llevarás a nadie, dijo, interponiéndose entre Raymond y la puerta. Su tono era tranquilo, pero había acero en él. Ni por dinero, ni por nada. Los compañeros de Raymond se movieron en sus sillas de montar, con las manos cerca de las pistolas que llevaban en el cinturón. La tensión se rompió en el aire como una rama seca. Raymond soltó una risa baja y desagradable. ¿Crees que puedes interponerte entre mí y lo que es mío? Mírate, un ermitaño rico que cree que unas pocas hectáreas de tierra lo hacen intocable. Sacó un papel doblado de su abrigo y lo agitó burlonamente. ¿Ves esto? Mi nombre está aquí mismo. Si quieres discutir, llévalo al juez, pero yo no me voy sin ellos. Nate no se inmutó. No me importa lo que diga ese papel. Esos niños no son una propiedad, y si das un paso más, descubrirás lo serio que soy cuando se trata de mantenerlos a salvo. Durante un instante, nadie se movió. Entonces Raymond se abalanzó hacia adelante y empujó a Nate por el hombro. Nate respondió con un fuerte puñetazo que hizo retroceder a Raymond. Uno de los otros hombres saltó de su caballo y lanzó un puñetazo que alcanzó a Nate en la mandíbula. El porche se sumió en el caos. Linda gritó a los niños que se quedaran dentro. Nate luchó con la fuerza bruta de un hombre que había pasado años domando caballos salvajes, pero eran 2 contra 1. Una bota le golpeó en las costillas y cayó de rodillas. ¡Basta!, gritó Linda, dando un paso adelante. Raymond la agarró del brazo y se lo retorció con fuerza. ¿Quieres ver vivo a tu amante? Entonces entrega a los niños. Antes de que pudiera arrastrarla fuera del porche, se oyó un disparo de escopeta. El sonido resonó en el aire como un trueno. Ya basta. Todas las miradas se volvieron hacia Jed, el vecino más cercano de Nate, que bajaba la colina con su escopeta apuntando con firmeza. Su esposa, Martyr, lo seguía de cerca, agarrando un viejo revólver, con las manos temblorosas, pero con una postura inquebrantable. «Tienes 3 segundos para salir de esta propiedad», ladró Jed, «o te meteré perdigones donde más te duela». La sonrisa de Raymond se desvaneció. Miró de Jed a Nate, que se había levantado de nuevo, con sangre en los labios, pero con los ojos ardientes de desafío. Por un momento, la escena se mantuvo tensa como un cable estirado. Entonces Raymond escupió en el porche y dio un paso atrás. «Esto no ha terminado», gruñó. «La ley está de mi parte y volveré con ella». Montó en su caballo con una sonrisa burlona, seguido por sus hombres, y en cuestión de segundos no quedaron más que polvo en el camino. El silencio que siguió fue pesado.
Nate se limpió la sangre del labio y se volvió hacia Linda, que estaba pálida y temblando. ¿Estás bien?, le preguntó, ahora con voz más suave. Ella asintió, aunque le temblaba la respiración. No tenías por qué hacerlo. Él solo, él solo volverá con más fuerza. Entonces estaremos preparados, dijo Nate con firmeza. No voy a dejar que te lleve a ti ni a esos niños. Ahora no. Nunca. Jed se apoyó la escopeta en el hombro. Mañana iré contigo, Nate. Veremos al sheriff. Arreglaremos este lío. Ese hombre no tiene derecho a amenazar así a una mujer y a unos niños. Linda los miró a ambos, con los ojos muy abiertos, entre el miedo y la esperanza. Quería creer. Nate podía verlo, pero años de penurias le habían enseñado a no confiar fácilmente. Esa noche, después de que Jed y Martyr se marcharan, Linda curó las heridas de Nate en silencio. Le humedeció la frente con un paño, con las manos ligeramente temblorosas. «No tenías por qué luchar por nosotros», murmuró. Nate la miró a los ojos, con tranquila convicción. «Entonces dime, Linda, si yo no lucho por ti, ¿quién lo hará?» Durante un momento, ninguno de los dos dijo nada. El fuego crepitaba suavemente. Los niños dormían en la habitación contigua. Era como si la tormenta exterior hubiera dado paso a otro tipo de tormenta. Una que se gestaba entre dos almas que habían pasado demasiado tiempo solas. A medida que avanzaba la noche, Linda se quedó junto a la ventana, mirando fijamente la oscuridad, sabiendo que la sombra de Raymond permanecería allí. Nate, observándola, hizo un voto silencioso. Fuera lo que viniera después, no dejaría que ella lo afrontara sola. Mañana les esperaba el juzgado, la ley y el ajuste de cuentas que ambos sabían que era inevitable. El juzgado de Elena era más frío que las calles de fuera, con sus techos altos y sus paneles de madera oscura que absorbían todos los sonidos que no fueran el roce de las botas o el carraspeo. Nate se sentó junto a Linda en el largo banco, con el sombrero apoyado en la rodilla y los anchos hombros tensos bajo el abrigo. Los niños estaban con Martyr en el rancho. No necesitaban ver esta pelea, pero el rostro de Linda delataba todos los miedos que intentaba ocultar. Raymond estaba a unos metros de distancia, apoyado en la mesa, con una sonrisa burlona en el rostro. Iba mejor vestido de lo que Nate esperaba, con el abrigo recién cepillado y el pelo oscuro peinado hacia atrás, como si creyera que esa apariencia le haría parecer respetable. En la mano llevaba la carpeta arrugada con los papeles que había alardeado antes, su supuesta prueba de paternidad. «Los abandonaste», dijo Linda en voz baja, apenas audible para Nate, mientras esperaban al juez. Raymond la miró, con esa sonrisa burlona. «Los dejé con su madre, ¿no? Pero son míos en el papel, y eso es lo único que importa aquí». Nate apretó la mandíbula, colocó una mano suavemente sobre la de Linda, tranquilizándola. «El papel no cría a los niños», dijo, con voz baja pero firme. Cuando entró el juez, la sala se quedó en silencio. Era un hombre mayor, con el pelo plateado y ojos penetrantes que no se les escapaba nada. Hojeó los documentos con la indiferencia de alguien que ha visto demasiados casos de codicia y familias rotas. «Zora Rock», dijo el juez, con voz resonante, «usted no tiene documentos legales de adopción ni certificados de nacimiento a su nombre. Según estos documentos, el señor Rock es, efectivamente, el padre legal de estos niños». A Linda se le cortó la respiración. Nate podía sentir cómo temblaba a su lado, aunque su rostro permanecía sereno. El abogado de Raymond, un hombre delgado con una voz como el papel de lija, aprovechó el momento. «Su señoría, mi cliente solo quiere lo que le corresponde por derecho. Estos niños pertenecen a su padre. Un hombre tiene derecho a reclamar su sangre». Linda abrió los labios, pero no le salieron las palabras. Todo lo que tenía eran recuerdos. Noches pasadas sosteniendo a niños febriles, repartiendo escasas comidas entre cuatro bocas, protegiéndolos de todas las manos crueles. Nada de eso estaba escrito en ninguna página. Y en esa fría sala, parecía que eso era lo único que importaba. Antes de que el silencio se convirtiera en derrota, el sonido de un bastón golpeando el suelo rompió el momento. «Su señoría, si me lo permite»,
dijo una voz de mujer. Todos se volvieron. Una anciana, encorvada pero feroz, estaba de pie al fondo de la sala. Su bastón, pulido por años de uso, temblaba ligeramente mientras se apoyaba en él. Su rostro estaba curtido, pero sus ojos eran tan agudos como el día en que nació. Nate la reconoció. Esther, la viuda que vivía cerca del bosque y que rara vez salía de su cabaña, excepto para comprar harina y queroseno. Con el debido respeto, dijo Esther, con voz cada vez más firme mientras se acercaba. Yo vi a este hombre, señaló con un dedo torcido a Raymond, venir al rancho Callahan en busca de Linda. No vino a llevarse a los niños por amor. Vino a venderlos. $100 cada uno, dijo, como si fueran ganado. Un murmullo recorrió la sala. El juez levantó la mano para pedir silencio. Señora Esther, ¿está diciendo que fue testigo de lo que afirma? Estoy diciendo que lo oí, respondió ella, erguida tanto como le permitía su espalda encorvada. Vi cómo el señor Callahan se interpuso entre esta mujer y ese bruto. Vi la sangre en su rostro después de defenderlos. Si la justicia significa algo, es que estos niños se queden con quien los protegió, no con quien intentó negociar con sus vidas. El rostro de Raymond se torció en una mueca de desprecio. Es una vieja bruja medio ciega. ¿Qué sabe ella? La mirada del juez se posó en él con dureza. Cuide su lengua, señor Rock. Se volvió hacia Esther. Gracias por su testimonio. La anciana regresó a su banco con la misma dignidad con la que había entrado. El juez se recostó en su silla, con las manos cruzadas. Durante un largo momento, la sala permaneció en silencio, salvo por el rasguño de su bolígrafo contra la carpeta. Luego la cerró. Este tribunal reconoce a Linda Rock como la única tutora de los mineros, declaró. Por la presente se le concede la custodia plena e irrevocable. Se desestiman las reclamaciones del señor Rock. El alivio invadió a Linda como una ola y cerró los ojos mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Nate le tomó la mano y la apretó con fuerza. Y por primera vez, ella no se apartó. Raymond dio un puñetazo en la mesa y alzó la voz con furia. «Te arrepentirás», ladró, pero el alguacil se adelantó, con la mano apoyada en la empuñadura de su arma. «Basta», dijo el juez con firmeza. «Este caso está cerrado». El viaje de vuelta al rancho fue tranquilo. Linda se sentó en el asiento del carro junto a Nate, con las manos entrelazadas en el regazo. La nieve a lo largo de la carretera brillaba bajo el pálido sol, pero la pesadez en sus hombros no desaparecía. «Ahora estás a salvo», dijo Nate finalmente. «Nadie puede quitártelos». Linda se volvió hacia él, con los ojos brillantes de gratitud. «No sé cómo darte las gracias», murmuró. «Si no lo hubieras hecho, no tendrías que darme las gracias», la interrumpió él suavemente. «Lo volvería a hacer, siempre». Ella lo miró como buscando algo más profundo, pero luego sacudió la cabeza y se volvió hacia el camino. Nate no la presionó. Cuando llegaron al rancho, los niños corrieron a su encuentro, llenando el aire con sus risas. Nala se aferró a la cintura de Linda, mientras Tom y Leo tiraban del abrigo de Nate para preguntarle si todo iba bien. Nate se agachó hasta la altura de Ruth y le apartó un rizo de la mejilla. «Ahora todo va bien», dijo. Pero cuando el sol comenzó a ocultarse tras las colinas, una sombra se cernió sobre aquella frágil pieza. Cerca del gallinero, las plumas estaban esparcidas como nieve, y la valla de madera había sido destrozada. En la puerta del granero, escritas con carbón rojo, había 2 palabras: «Has perdido». Linda se llevó la mano a la boca. El rostro de Nate se endureció y su mandíbula se tensó como una piedra. No dijo ni una palabra, mientras se dirigía al establo y bajaba su silla de montar. Su silencio hablaba más alto que cualquier amenaza. «¿A dónde vas?», preguntó Linda, con la voz tensa por la preocupación. «Al sheriff», respondió él. «Esto termina esta noche». Mientras montaba su caballo, los últimos rayos del sol quemaban el horizonte, de un rojo sangre intenso, como si advirtieran que se avecinaba otra tormenta, una hecha de hombres y rabia. Los golpes en la puerta del rancho llegaron mucho después del anochecer. Linda acababa de arropar a Ruth bajo una colcha cuando el sonido resonó en la casa, constante y deliberado. Se quedó paralizada,
con todos los músculos del cuerpo tensos. Los niños se movieron, pero no se despertaron, con el rostro tranquilo por primera vez en semanas. Nate abrió la puerta al frío de la noche y entró, con el abrigo mojado por el aguanieve y las botas cubiertas de barro. Dejó un telegrama doblado sobre la mesa. Su expresión era tranquila, pero agudizada por la determinación. Raymond está detenido, dijo. El sheriff lo atrapó cuando intentaba dirigirse al norte. Confesó las amenazas y el vandalismo. No volverá. Linda exhaló lentamente, relajando los hombros por primera vez desde el juzgado. Apoyó una mano en la mesa para estabilizarse. Por ahora se ha acabado, respondió Nate, pero su tono se suavizó. Ya no tienes que mirar por encima del hombro, Linda. Aquí no, ella asintió, aunque el peso de su pasado aún se aferraba a ella como una sombra. No sé cómo agradecértelo, dijo. Has hecho más por nosotros que nadie. Nate la miró con ojos firmes y cálidos. No lo hice para que me dieras las gracias, dijo. Es que no podía soportar verte luchar sola contra esto. A la mañana siguiente, la luz del sol inundaba el valle, pálida y dorada, derritiendo los últimos restos de escarcha. Nate y Linda salieron juntos y observaron a los niños corretear por el jardín. Nahala y Leo perseguían a Tom cerca del granero, mientras Ruth los seguía tambaleándose, con su risa resonando como campanas en el aire puro. Ni siquiera recuerdan haber tenido miedo, murmuró Linda. Los niños olvidan muy fácilmente. Nate negó con la cabeza, sonriendo levemente. No todo. Recordarán que luchaste por ellos, que nunca te rendiste. Linda lo miró, con la mirada fija pero indescifrable. No podría haberlo hecho sin ti, admitió. Las palabras quedaron flotando entre ellos, y Nate sintió una extraña calidez extenderse por su pecho. Había pasado años creyendo que la soledad era más segura, más fácil. Pero al ver a Linda con sus hijos, al ver cómo la vida y la calidez florecían en una casa que antes no era más que silencio, se dio cuenta de lo que se había estado perdiendo. Esa tarde reconstruyeron juntos el gallinero. Nala llevaba los clavos mientras Leo recogía trozos de madera. Tom fingía martillar junto a Nate, imitando cada movimiento con una determinación tan sincera que hizo reír a Nate. Ruth se sentó en la hierba y recogió plumas en una pequeña cesta como si fueran tesoros. Linda trabajaba junto a Nate, sujetando las tablas mientras él clavaba los clavos, con las mangas remangadas y el pelo recogido. El trabajo tenía un ritmo tranquilo, el sonido de los golpes del martillo, el murmullo de las voces de los niños, el susurro del viento entre los pinos. «Tienes buenos ayudantes», dijo Nate mirándola. «Son todo lo que tengo», respondió ella, aunque su tono era más suave de lo que habría sido antes, «y haría cualquier cosa para mantenerlos a salvo». «Ya lo has hecho», dijo él, «pero ya no tienes que hacerlo sola». Linda se detuvo, con la mano apoyada en el borde del marco de madera. Lo miró, con los ojos escrutando su rostro como si estuviera sopesando si podía creer esas palabras. «He aprendido a no esperar ayuda», murmuró. «Bueno», dijo Nate con una pequeña sonrisa. «Quizás sea hora de cambiar eso». Al anochecer, el cupé estaba robusto y nuevo, y los niños cubiertos de polvo y orgullo. Todos se sentaron bajo el amplio álamo cerca del corral, compartiendo pan y queso, con la tierra como mesa. Ruth se subió al regazo de Nate sin dudarlo, y él le puso la mano suavemente en la espalda, sintiendo una extraña ternura que se apoderaba de él como una silenciosa verdad. «Mamá», dijo Ruth en voz baja, tirando de la manga de Linda. «¿Podemos quedarnos aquí?» Linda miró a Nate, con el corazón latiéndole con fuerza ante la inocencia de la pregunta. «Eso depende del señor Callahan», dijo con cautela. Nate se agachó hasta la altura de Ruth, con los ojos amables pero firmes. «A partir de ahora», dijo, «este es el hogar de todos vosotros. Nadie tiene que preguntar si pertenece a este lugar». Ruth no respondió. Simplemente le rodeó el cuello con los brazos y apoyó su pequeño rostro contra su camisa. Nate sintió que algo se asentaba en su interior, algo muy parecido a la familia. Esa noche, el rancho rebosaba de vida. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando una luz cálida sobre las paredes.
Los niños estaban sentados en el suelo con Nala, que leía en voz alta un libro antiguo con una voz clara y segura. Linda estaba en la cocina lavando los platos con una calma que Nate no había visto antes en ella. Él tallaba en silencio en la mesa, con el cuchillo trabajando en un trozo de nogal. Cuando terminó, Linda se acercó, secándose las manos en el delantal. Su mirada se detuvo en la pequeña figura que él estaba tallando. Un gallo con las alas extendidas. ¿Tú has hecho esto?, preguntó en voz baja. Pensé que podría ir ahí fuera, con el cupé, dijo él. Una nueva vida merece algo que la proteja. Los dedos de Linda se posaron sobre la talla y luego descansaron suavemente sobre su mano. Nos has dado más que un techo, Nate. Nos has dado algo que creía perdido. Esperanza. Él la miró y la calidez de su tacto despertó algo profundo en su interior. Ya no tienes que luchar más, Linda. No aquí, no conmigo. Durante un largo momento, se quedaron allí de pie, con la luz del fuego reflejándose en sus ojos. Entonces, la voz de Linda, apenas más que un susurro, rompió el silencio. Si no es pedir demasiado, me gustaría que algún día me llamaran Linda Callahan. Nate cerró los ojos brevemente, y las palabras se hundieron en él como una promesa que no se había atrevido a esperar. Cuando los volvió a abrir, sonrió lenta y con seguridad. Luego dijo, «Bienvenida a casa, Linda Callahan». Las estaciones pasaron y el rancho Callahan se convirtió en algo más que una casa en una colina. Se convirtió en un lugar donde las risas de los niños se llevaban el viento, donde la bondad era más fuerte que el miedo, donde dos vidas, antes rotas y solitarias, encontraron el camino la una hacia la otra. Nate solía observar a Linda desde el porche mientras leía a los niños o trabajaba en el jardín, con el pelo brillando bajo el sol de la tarde. Cada día se daba cuenta más profundamente de que la riqueza no significaba nada sin esto. Una familia, un propósito, un lugar al que pertenecer. Y en los momentos de tranquilidad, cuando Linda apoyaba su mano sobre la de él, o cuando Ruth se subía a su regazo. Riendo, Nate sabía la verdad. Había pasado años construyendo vallas para mantener alejado al mundo. Pero no fue hasta que Linda caminó por su camino de tierra que encontró lo que había estado echando de menos todo este tiempo. No solo amor, sino